Buenas tardes, es un gusto saludarles. Hoy les damos la bienvenida a nuestro pequeño conversatorio, donde estoy acompañado de personas bastante reconocidas por su opinión sensata y abierta. Y el tema de hoy es bastante interesante. Vamos a hablar sobre el COVID-19, pandemia que nos ha afectado a todos. Y queremos conocer cuáles han sido las afectaciones para los colombianos y en Colombia pues como tal, ¿cierto? Y qué ha pasado durante este tiempo con la nómina de las empresas, cómo se ha visto afectada. En este caso, primero que nada, queremos conocer una opinión de nuestra compañera Yanis, que nos va a hablar sobre un tema bastante polémico y bastante importante, que ha sido, por ejemplo, los alivios financieros que nos han brindado las entidades financieras este año, ¿cierto? De pronto, Yanis, ¿tú crees que este plazo, esta extensión del plazo nos ha ayudado a la economía, a los colombianos? Hola, bueno, sí. Buenas tardes, compañeros y profesora. Como bien decía, como bien venía diciendo la compañera, el país en Colombia en una crisis que venimos presentando aproximadamente desde el mes de marzo, con todo esto de la pandemia que está presentando el país. En ese caso, como bien sabemos, se han venido analizando algunas teorías sobre esos costos, sobre esos alivios financieros, ya que en estos últimos años han aumentado como tal categóricamente, sí, categóricamente, qué pena, y eso influye un poco al acceso de dichos productos o ya sea de dichos créditos, por decirlo así, lo que ocasiona que las personas como tal opten por solicitar o acceder a estos productos. ¿Qué sucede? Como todo tema aquí en otra parte del mundo, cada tema como tal tiene sus pros y sus contras. Por una parte, sí es un poco como tal conveniente, ya que estos alivios financieros que nos brindan esas entidades bancarias, por un lado, ya que nosotros, la mayoría de los colombianos, venimos solamente ganando un mínimo, un salario mínimo, como bien les decía en la exposición anterior, es un salario con el cual alcanzamos medio a subsistir con todo esto. ¿Qué pasa? Para nosotros en sí vendría siendo como sí, un beneficio, lo ven las entidades financieras. ¿Por qué? Porque como no tenemos en estos momentos, en esta crisis que estamos pasando, para pagar cada mes estas cuotas que nos está dando el banco, nos extienden como tal a meses o a un plazo más largo para poder pagar estos créditos que tenemos con estas entidades. ¿Cuál es el contra de esto? Qué pena. Como bien sabemos, la tasa de interés cada año, o en ocasiones no cada año, las aumenta. Algunas entidades financieras lo hacen, algunas otras entidades no lo realizan. ¿Qué pasa? Para nosotros es un poco complicado, como ya les decía, por el salario mínimo. ¿Qué pasa? Se nos extiende mucho más esta deuda y lo que es la tasa de interés nos consume mucho más. Esto como tal nos conlleva a pensar que los costos en tasas de interés en ocasiones son altos, algunas personas dicen que son demasiado altos. Los costos por los salarios deben considerarse como uno de los rubros más significativos. Ya como les venía diciendo en la exposición que les había realizado anteriormente con todo esto de los salarios, ya que estos deben tener un tratamiento adecuado que nos permita reflejar a su aporte y ganancia, para que de esa manera la situación económica de la comunidad en general, por motivos del COVID, pueda acceder a todos estos productos, como tal con valores razonables. Sin embargo, las solicitudes de créditos han incrementado en algunas partes, como les venía diciendo anteriormente. En los últimos años, ya que tanto personas naturales como las microempresas, personas jurídicas, deciden emprender un camino como tal, como para ampliar sus negocios. Es como para venir ampliando cada una de estas empresas, ampliar la búsqueda del crecimiento tanto económico como financiero. Como tal, en gran parte, como les venía diciendo, cada tema tiene su pro y su contra, y definitivamente no podríamos decir del todo que sí viene siendo como un alivio del todo. Sí es una gran ayuda porque pues nos tienden este plan para hacer deudas, pero si nos ponemos a mirar en sí, nos consume mucho más. Cada vez de nuestro salario nos toca sacar
mayor precio, en ocasiones nos dejamos acumular todo esto y lo que hacemos es que nos dejamos consumir por esta deuda y lo que hace el banco es cada vez que nos ven en estas ocasiones o en estas situaciones, lo que hacen es brindarnos este alivio. En estos momentos no sería pues como la mejor opción, pero muchos de nosotros optamos a esta misma. De igual forma, para cualquier institución financiera es importante, para algunas, cabe aclarar, que es importante identificar los mecanismos por los cuales las medidas de las políticas monetarias afectan sus objetivos en sí. Como tal, a finales, al igual de la capacidad adquisitiva, la cual se mide cuantificando los bienes y servicios que puede adquirir un consumidor para satisfacer en sí la necesidad, bien sea de crecimiento, inflación, empleo, ya que las decisiones de política de una entidad bancaria afectan como tal considerablemente las variables finales mencionadas. Esto, compañeros, sería pues todo lo que tendría por decirles en el momento. Como les digo, no es algo que nos favorezca mucho, pero por la situación no tenemos como otra opción mejor, por decirlo así. Muchas gracias a todos. Gracias, compañeros. Claro que sí, muchas gracias, Janis. De igual forma, recordemos que Colombia fue uno de los países más afectados en cuanto al desempleo, ¿sí? De pronto, Isa, ¿por qué crees que Colombia fue uno de esos países con la tasa más alta de desempleo durante esta pandemia? Y de pronto, ¿cuáles fueron los factores que más influyeron en esto? Bueno, yo pienso que Colombia fue uno de los países más afectados debido a que en nuestro país hay mucha empresa pequeña y mediana, las cuales no estaban preparadas como para este golpe tan fuerte como lo fue la pandemia. Por tal motivo tuvieron que salir pues de gran personal y eso generó mucho desempleo. Las empresas grandes, las cuales manejaban pues varios tipos de contratos, uno de ellos era los de las oficinas temporales, debido a que no podían pues como abarcar los costos para sostener a tanta gente, tuvieron que salir también de esas personas, entonces generó mucho desempleo. Los factores que yo pienso que se vieron más afectados fueron los de como la hotelería y turismo, las manufacturas, los restaurantes, todos esos sectores que no tenían cómo subsistir si no había personas para generar ingresos, ¿cierto? Debido a que con el confinamiento, con el encierro, obviamente a todos se nos puso muy complicado. Por otra parte, las empresas de telecomunicaciones no se vieron tan afectadas debido a que ellos optaron por el trabajo desde casa. Entonces no se vio pues tanto la afectación. Esto perjudicó más que todo a las medianas y pequeñas empresas. Claro que sí, muchas gracias, Isa. Y al tener en cuenta pues toda la gran cantidad de desempleo que se presentó en el país, muchas empresas al reiniciar nuevamente labores o cuando ya nos dieron luz verde para salir del confinamiento, decidieron dar la oportunidad a nuevas personas y brindarles un empleo, ¿cierto? Pero con muchos cambios y con muchas prescripciones, ¿sí? Por ejemplo, Edison, ¿cómo se ha visto afectados y qué cambio ha tenido la contratación de personal con la llegada del COVID-19 actualmente? Muy buenas tardes. Como ya ustedes los han expresado en sus anteriores comunicados, eh, el mundo, la humanidad no estaba provista para la economía, en la economía para este golpe que ha dado esta pandemia, lo cual ha hecho que los contratos, las empresas varíen. Muchas empresas de por sí terminaron sus contratos dado a que no cumplían con una proyección laboral, más los impactos del COVID y los efectos potenciales sobre el empleo que cada uno de ellos tenía. Cabe resaltar que las contrataciones de personal variaron de trabajar en una jornada continua de 8 horas a empezar a hacer jornadas de 4 horas, otros empezar a laborar desde casa, otras personas por el distanciamiento social se vieron en la necesidad de terminar los contratos de las personas, lo que hizo que esto aumentara el empleo informal, dando así a que las empresas con su músculo financiero no tenían la capacidad para poder sustentar las nóminas de cada uno de los empleados que tenían para esto. También teníamos como que los costos de producción bajaron, entonces ya no había necesidad de comprar tanta materia prima, lo que la mano de obra representaba era que bajara
y que esas empresas que son productoras tienen necesidad de decir a sus empleados: qué pena, está bien, llegó nuestro contrato laboral con ustedes. El mercado laboral en Colombia y en el mundo rebajó, los indicadores fueron reduciéndose cada vez más, con un exponente mucho más alto en el desempleo, donde el empleo fue uno de los más afectados, donde la sociedad como tal vio sus ingresos vulnerables ante esta pandemia, y las actividades laborales, como lo decía anteriormente, durante el aislamiento, fueron creadas durante esta enfermedad, dado que las empresas no podían cubrir en su estructura física tener empleados que estuvieran al distanciamiento que el gobierno lo estaba pidiendo. También por este motivo se vieron en la causa de terminar sus contratos. Muchas gracias. Listo, muchas gracias a ti, Edison. Igual forma, entonces, teniendo todos estos puntos de vista, y podemos concluir que nuestro país financieramente siempre se ha encontrado en la capacidad de pronto económica para lidiar con este tipo de momentos críticos, pero los enfoques de pronto se han visto distorsionados, y la importancia de pronto de salvaguardar, un negocio u otro se ha visto definido por la cantidad de dinero que éste tenga, o el hecho de valorar a un empleado no radica tanto en el tiempo en el que este haya servido o su desempeño, sino que depende más como del cargo que ocupe en la empresa y qué tan importante sea para ellos, ¿cierto? Entendemos de igual forma la importancia de las grandes empresas y compañías del país, y comprendemos que muchas se vieron en la obligación de despedir personal o cambiar condiciones en sus contratos, pero asimismo somos muchos los colombianos que nos vemos en estos momentos y reprochamos que de pronto hayamos tenido un abandono, por decirlo así, por parte del gobierno, porque de pronto no se nos brindaron las condiciones y eh, eh, no se nos brindó el suficiente apoyo durante este tiempo para solventar nuestras necesidades básicas. Les agradezco mucho a Yanis, a Isabel y a Edison por su colaboración, por brindarnos todo su punto de vista, y espero pues les haya parecido y les haya gustado esta opinión. Feliz tarde. Muchas Gracias a todos. gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, compañeros.